Hermanos, buenas tardes. Otra vez estamos con ustedes para alabar el nombre del Señor. Así que les invitamos a que tomen sus himnarios, sus Biblias y comencemos. Abramos nuestros himnarios en el himno 643. Gloria sin fin. 643. Cuando mis luchas terminen aquí y ya seguro en los cielos esté, cuando al Señor mire cerca de mí, por las edades mi gloria será. Esa será gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin, cuando por gracia su faz pueda ver. Esa mi gloria sin fin ha de ser. Cuando por gracia ya pueda tener en sus mansiones morada de paz, y allí siempre su faz pueda ver, por las edades mi gloria será. Esa será gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin, cuando por gracia su faz pueda ver. Esa mi gloria sin fin ha de ser. Gozo infinito será contemplar todos los seres que yo tanto amé, mas la presencia de Cristo gozar. Por las edades mi gloria será. Esa será gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin, cuando por gracia su faz pueda ver. Esa mi gloria sin fin ha de ser. El último capítulo de Deuteronomio, capítulo 34, Deuteronomio 34. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, y todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negueb y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra.
y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Ahora cantemos el himno 644, Alguna vez ya no estaré. 644. Alguna vez ya no estaré, en mi lugar estaré, mas cuán feliz despertaré en el palacio de mi rey. Yo le veré y en dulce amor iré a vivir con él allí, y le diré: mi buen Señor, por gracia yo salvado fui. Alguna vez la muerte atroz vendrá, mas cuándo no lo sé, pero esto sé, con mi buen Dios un sitio yo feliz tendré. Yo le veré y en dulce amor iré a vivir con él allí, y le diré: mi buen Señor, por gracia yo salvado fui. Alguna vez yo, como el sol, mi ocaso y fin tendré también, mas me dirá mi buen Señor: mi siervo fiel, conmigo ven. Yo le veré y en dulce amor iré a vivir con él allí, y le diré: mi buen Señor, por gracia yo salvado fui. En día feliz que espero yo, con mi candil ardiendo ya, las puertas me abrirá el Señor, y mi alma él con gozo irá. Yo le veré y en dulce amor iré a vivir con él allí, y le diré: mi buen Señor, por gracia yo salvado fui. Quizás sería irracional que celebráramos los aniversarios luctuosos de los héroes de la historia del mundo. En nuestro país a veces hacen alusión los medios de difusión, pero más sobre los artistas Pedro Infante, José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel o Carlos Monsiváis. En cambio, algunos natalicios son festejados. Un ejemplo claro es el natalicio del Benemérito de las Américas, cuyo día ha venido a ser un día festivo, fecha que coincide con la entrada oficial de la primavera, pero la fecha de la muerte de don Benito Juárez nadie conoce. En la Biblia no encontramos ningún ejemplo festivo dedicado a algún siervo de Dios. Sería idolatría. Se dice que algunos pueblos paganos lo hacían en tiempos del Antiguo Testamento. En este día 19 de julio de 2020, vamos a ver la muerte de uno de los grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Un hombre que después de cumplir su tarea fue llamado por el Señor a su seno. Un hombre que fue recordado no solo por el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, sino también por los escritores y religiosos del Nuevo Testamento, más de 1000 años después, quienes se regían por sus escritos. Jesús lo citó muchas veces dando honor a su obra. Legislador,
profeta, líder, guía, pastor, escritor, teólogo, un hombre excepcional que surgió de la élite en Egipto para aceptar el llamado de Dios 40 años después de haber nacido. Su figura quedó plasmada en la mente y corazón de Israel. El final de una vida. El final de una vida. Y primeramente veamos su descenso a la tierra. Dice la palabra del Señor en los versículos 5 al 7 de Deuteronomio 34, 5 al 7, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Vemos que Dios preparó su partida. A solas con el Señor, como en muchas ocasiones lo hizo, subió al monte Nebo, de donde se podía observar los campos, las montañas, la vegetación, las palmeras, la herencia futura de Israel. Alguien dice de ese lugar: la atmósfera del clima en aquella montaña era tan sutil y libre de vapores que al subir la vista alcanzaba a distancias de las cuales el espectador quedaba atónito al contemplar las bellezas de Canaán. Allí Dios le dice a Moisés: esta es la tierra, dice el versículo 4, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y solamente se le permitió ver la tierra de Canaán. Dios ya le había dicho que nadie de su generación entraría, pero él pudo conocerla. Dice: te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y dice el versículo 5, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Satisfecho de haber observado las riquezas que Israel iba a recibir, ahora entró no a una tierra de riquezas terrenales, sino la tierra celestial, y ante la palabra de Dios, él lo aceptó, no se quejó, no murmuró, sino que entró a esa patria celestial. No dijo: Señor, pero si tengo un proyecto y debo terminarlo. En el versículo 6 vemos que su cuerpo fue enterrado en tierra pagana, pero su alma fue llevada a la gloria. El encubrimiento del lugar de sepultura parece haber sido por un arreglo especial y prudente de la providencia de Dios, para evitar que fuera puesto entre los llamados lugares santos de entonces y hecho lugar de reunión de peregrinos supersticiosos y de veneración, idolatría en tiempos posteriores, como se acostumbraba en los pueblos paganos, y que Israel llegara también a hacerlo. El versículo 7 nos dice: era de 120 años. 120 años bien vividos, 40 en la corte de Egipto, donde tuvo todos los privilegios de un príncipe, 40 pastoreando ovejas de su suegro Jetro, y 40 en el desierto, y murió lleno de vida. Sus ojos con la vista bien fija, sin miopía, sin astigmatismo o cataratas, sin cansancio, por eso pudo ver toda la tierra de Canaán. Dice: era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Con un cuerpo lleno de fortaleza, los problemas que tuvo con el pueblo no lo envejecieron, quizá con mucho cabello y sin muchas canas, sin arrugas, sin reumas, con una mente ágil y despierta, con una voz clara, con la dentadura original, murió lleno de salud, posiblemente como un premio a su fidelidad. Y es que cuando vivimos en Cristo hay vida abundante, la vida es hermosa, los años que Él nos da son alegres.
Con su ayuda disfrutamos nuestra existencia aquí en la tierra, los 40, los 50 o los 80 años que el Señor da a cada uno, y esta vida de paz, de gozo, de bendiciones y de fe en el Señor, aún en medio de problemas y enfermedades, es una figura de la vida plena que tendremos en su presencia en los cielos. Así que vivamos para su gloria y alabanza. Ahora también el final de una vida, sus efectos en el pueblo. Sus efectos en el pueblo. Dice el versículo 8. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Sus efectos. 7 días era el periodo usual de luto, pero para personas de dignidad o eminencia oficial se extendía el periodo hasta 30 días o más. Los egipcios lloraron la muerte de Jacob, dice la Biblia, 70 días en Génesis 53. Israel hizo duelo de 30 días a la muerte de Aarón en Números 20-29. ¿Cómo no iban a hacer luto por su líder Moisés? Aquel que los había sacado de Egipto, de casa de servidumbre, aquel que los había conducido por el desierto por 40 años, aquel que había estado con ellos como su pastor para apacentarlos, oírlos y consolarlos en tiempos difíciles, aquel que les había tenido paciencia cuando murmuraron contra él y contra Jehová, aquel que intercedía por ellos para darles de comer y de beber, aquel que les hablaba para darles consuelo en sus preocupaciones y falta de esperanza para lograr sus propósitos. ¿Cómo no llorar por el gran siervo de Dios? Los fuertes, los rebeldes, los débiles, las mujeres, los jóvenes que los conocieron desde Egipto, y aquellos muy pequeños que fueron creciendo en el desierto, llorando por su líder. Los campos de Moab fueron testigos del gran lamento del pueblo. Hoy hacemos bien en estar tristes y derramar nuestras lágrimas al saber que hermanos en Cristo están partiendo a la eternidad por la pandemia. La Biblia nos enseña que fuimos creados con sentimientos y en tiempos de aflicción podemos llorar. Jesucristo lo hizo a la muerte de Lázaro y al ver la podredumbre en que vivía el pueblo de Israel en Jerusalén. En tercer lugar, el final de una vida. Sus características. Dice la Biblia en los versículos 10 al 12, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Obviamente este capítulo 34 o parte se dice no fue escrito por Moisés. Hubo un tiempo que se creyó que era parte del libro de Josué escrito por él, pero lo que podemos ver es que el escritor de estas líneas retrocede al pasado inmediato y remoto para enfatizar algunas consideraciones de la vida de Moisés como ministro de Dios, porque cuando alguien se ausenta se da valor a su trabajo. ¿Y quién sino Josué, que había estado a su lado, conocía más íntimamente a Moisés? De hecho, sus palabras en el versículo 10 tienen como referencia Éxodo 33:11, donde se dice de Josué: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Hablaba cara a cara a Moisés. Una manera tan singular de hacer mención a la comunión de Moisés con Dios, porque en Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí en Deuteronomio se habla de una manera antropomórfica, donde se le da forma a Dios. Lo que significa es el trato especial, la comunión tan íntima que Moisés tuvo con el Señor. Pero dice el versículo 10:
y nunca más se levantó. Nunca hubo otro proclamador y gobernador hebreo que igualara en carácter, en dignidad oficial o en el conocimiento de la voluntad de Dios como Moisés. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Obras grandiosas que Dios hizo a través de su siervo Moisés. Y generalmente cuando perdemos a un ser querido, una vez que pasamos por el momento de confusión, como de un sueño, dependiendo de cómo haya terminado su vida y su edad, empezamos a recordar lo que él fue, sus cualidades, sus aciertos, sus regaños, sus gritos, su fidelidad a Dios, su disciplina en el trabajo, en el hogar, su forma de ser, etcétera. Incluso llegamos a veces al extremo en cultos fúnebres de honrar más al familiar o hermano en Cristo que el Señor recogió en su seno que al mismo soberano Dios. En ese sentido debemos tener cuidado porque solo a Dios la gloria. Hermanos y amigos, en estos 4 meses de pandemia, miles de compatriotas han muerto. Se nos dan los números, pero es cierto lo que nos dicen. Y dentro de esos miles, muchos de nuestros hermanos también han partido a la eternidad. Estamos siendo sacudidos por el coronavirus. Tan solo del 29 de junio al 16 de julio, según la respetable Asamblea General de nuestra iglesia, murieron 6 pastores de nuestra iglesia presbiteriana en México, entre ellos nuestro amado pastor presbítero José Luis Juan Morales Pérez, miembro de nuestro honorable presbiterio Jesús el Buen Pastor, que falleció el pasado miércoles 15. Además, pastores, líderes y hermanos de otras denominaciones que ahora están en los cielos. Dios bendiga y fortalezca a las familias que están de luto, como lo hizo con Israel a la muerte de Moisés. Sea nuestra oración que se haga la voluntad de Dios en nuestro México y en su pueblo hasta la segunda venida de Cristo, cuando ya no habrá más tristezas, dolor ni lamentación. Así que ánimo, ánimo, vamos hacia Dios, hacia la eternidad. Ahora cantemos el himno 655, En la mansión do Cristo está. 655. En la mansión do Cristo está. En la mansión do Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, no encontraré tribulación. Perfecto amor encontraré en la mansión del Salvador. Perfecta paz allí tendré, mejor que la que gozo hoy. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, no encontraré tribulación. Entonces sí yo gozaré de toda la felicidad, y ya con Cristo reinaré por toda la eternidad. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y
cuando esté morando allá, no encontraré tribulación. Oremos. Señor, nuestra gratitud a ti por los años de vida que nos das en la tierra y que diste a tus hijos que has llamado a tu presencia. Gracias por los momentos gratos que vivieron en compañía de sus familias. Gracias por los tiempos de incertidumbre cuando tuvieron que esforzarse en la educación de los hijos. Gracias por los momentos de enfermedad y problemas, porque mostraste tu sabiduría y fidelidad en medio de ellos. Gracias por haberles dado habilidades, dones y talentos, los que los pusieron en práctica en el servicio de tu nombre para tu alabanza, pero también fue de ejemplo a los hijos y quienes les rodearon, que si en el momento no le dieron valor, hoy y a la postre es el tiempo de hacerlo para seguir su ejemplo de fidelidad. Te suplico que tu gracia sustente a todos y cada uno de los que forman la familia que hoy, o familiares que están en duelo, tristes, con lágrimas, pero seguros que tú cumples tus promesas a tus hijos al partir de este mundo. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. También nuestra oración por las familias, por los amigos que no han confesado en arrepentimiento y fe su pecado y no han conocido a Cristo como su personal Salvador. Que el haber llamado a su familiar sean un medio para que se acerquen a ti y te confiesen como Creador, sustentador y dador de la vida eterna en Cristo Jesús. Tu gracia y tu amor se sigan manifestando en cada uno de nosotros. Nos depositamos en tus brazos, Señor, para que nos guardes de todo mal. A ti, Señor, nuestra alabanza, en Jesucristo, nuestro mediador, nuestro Salvador. Amén.